Buenas noches, colegas, compañeros de actividad. Un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a este encuentro que con seguridad va a ser muy fructífero para discutir y actualizar nuestros conocimientos. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento por estar acá con nosotros. Es una actividad que la realizamos en este horario que nos facilita poder encontrarnos masivamente en el día. Posiblemente todos estamos con mucha presión, con mucha demanda, estamos en una situación mundial y nacional bien difícil, con un incremento de casos de COVID-19, pero todos sabemos, los que trabajamos en salud mental, que va de la mano con una fuerte eh, explosión de situaciones de salud mental y patologías de salud mental que se están expresando de múltiples maneras, que en este estado de cuarentena se notan menos, pero que cuando empiecen a bajar las restricciones posiblemente lo vamos a ver, como ocurrió en el periodo de septiembre, enero, en que hubo un incremento importante de la demanda. Pasada la cuarentena se va a empezar a notar y hay un gran impacto en la salud mental de la población. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con fortalecer las redes, la comunicación de todos los actores de salud mental, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, es fundamental para prepararnos, para mejorar nuestro accionar, nuestro trabajo. Quiero, en lo particular, ya entrando en terreno, agradecer a la División de Neurociencias de ITF Labomed, quien está auspiciando esta actividad. Quiero también mencionarles que nos están acompañando parte importante del equipo de gestión de Red GESAM. Está Aida Pardo, Consuela Matus, Paz Inostroza, Rocío Morel y Alejandra Valenzuela, que es parte de la coordinación de la región metropolitana de Santiago y que al final también de la actividad va a moderar las preguntas de ustedes. Y finalmente, para poder comenzar, darle el agradecimiento, la bienvenida y el gusto de poder ver a Eugenio Lea, psiquiatra yo creo que por todos conocido, que ha estado con nosotros en muchas ocasiones participando en actividades con RGSAM o en otros espacios del medio nacional psiquiátrico. Creo que es conocido por todos, pero vale la pena reconocerlo porque ha ido siendo ha sido un aporte fundamental al desarrollo de nuestra especialidad, tanto desde la SONEPSIN como desde el ámbito universitario y en el ámbito también desde el Instituto Psiquiátrico Horvich. Actualmente se desempeña como jefe de servicio del consultorio externo del instituto. Es además encargado en ese instituto de la unidad docente que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales y es un past president de la Sociedad Chilena de Psiquiatría Biológica. Se queda corto porque sabemos que Eugenio ha sido muy inquieto, muy activo, muy presente en todos los espacios de desarrollo de la especialidad de nuestro país. Así que le agradezco su generosidad, su disposición a compartir sus conocimientos y también a estar presente hoy día con nosotros. Así que le doy la bienvenida y les recuerdo que al final vamos a tener un espacio para preguntas. Así que el auditorio es todo tuyo, Eugenio, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias a ITF Labomed y a Red GESAM por permitirme participar con ustedes. Para mí es un orgullo y un honor estar con ustedes esta noche. Y efectivamente yo he tenido bastante actividades con Red GESAM, pero hace tiempo no nos tocaba. Recuerdo tal vez la última fue una en Puerto Montt, puede haber sido. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, insisto, con mucho agrado. Y a propósito de lo que decía Guillermo, muy importante, yo tengo el orgullo de que en Instituto Psiquiátrico, durante toda la pandemia el año pasado, yo soy jefe del consultorio externo, estuvimos trabajando
tanto en atención presencial, atención a distancia, entrega de medicamentos y atención a domicilio, digamos. Así que nos sentimos muy motivados por seguir trabajando en esa circunstancia. Después tuvimos justamente la baja de presión que significó entre septiembre y enero probablemente, y en que baja de presión de la pandemia, pero para nosotros significó mucho más trabajo presencial en ese momento. Así que en este momento estamos como de vuelta en lo del año pasado. Y quiero aludir a lo del COVID también porque específicamente nuestro tema de esta noche tiene que ver con comorbilidades e interacciones. Y la verdad es que, si bien yo no soy tan viejo, acabo de cumplir 58 años, tengo como 35 años en la especialidad, y recuerdo que cuando empecé la beca en el año 88, todavía uno podía pensar que había personas que se dedicaban a la psiquiatría un poco yendo a la medicina. Y eso hoy, obviamente, como lo saben todos los residentes más jóvenes, eso no es posible. Nosotros entendemos la psiquiatría como parte de la medicina. Incluso a mí me gusta enfocarlo de la siguiente manera, entender que la psiquiatría es una rama de la medicina, una especialidad con mucha interacción y cada día más con las demás especialidades médicas, pero que tiene el privilegio de que está enfocada en lo psicosocial también. Es decir, para nosotros, como debiera ser para ningún médico en el fondo, es ineludible la mirada integral de nuestros pacientes. Bueno, a propósito de eso, efectivamente, la presentación es trastornos del ánimo, interacciones medicamentosas y comorbilidad, no se asusten. Ayer tenía cerca de 80 diapositivas y ahora quedamos solamente en 40, porque en el fondo no pretendo en esta conversación que incluyamos todo lo que es trastornos del ánimo y su relación con la medicina, que es una relación muy intensa y muy importante. Básicamente hablaremos algunos elementos sobre depresión mayor, de comorbilidades en general y algunos temas que tienen que ver con ejemplos en el fondo de cómo tenemos que enfocar la terapéutica en comorbilidad y en el entendido de que las interacciones medicamentosas siempre están ahí presentes y que tenemos que utilizarlas a nuestro favor, digamos. Entonces, vamos con depresión mayor, trastornos del ánimo. Acá les traje esta es una diapositiva clásica de un trabajo de Antouche del fin de los años 90 que se ha transformado en un clásico porque nos puso en atención un tema muy importante. Piensen, el año 98, para nosotros resulta obvio hoy en día. Este es un estudio en que una cohorte, un grupo de pacientes con un cuadro de tipo depresivo, a la evaluación inicial presentaba esta muestra, más de un 70% de los pacientes aparecían con una depresión claramente monopolar, todos con un cuadro depresivo, pero la historia, por ejemplo, de los bipolares 1, la historia claramente los marcaba, entonces se puede dar cuenta que había un porcentaje, un 6% de esta muestra que era pacientes claramente bipolares, y los bipolares 2 por historia básicamente un 22%. El estudio riguroso de cerca de un mes de este grupo de pacientes mostró justamente este cambio interesante al evaluar los pacientes longitudinalmente, como debemos hacerlo siempre en psiquiatría. Y sobre todo muy interesante, como ustedes pueden ver, los bipolares 1 se mantuvieron estables. El constructo de bipolaridad 1 es muy claro desde ese punto de vista, pero aumentó la bipolaridad 2 en función de disminuir la la depresión monopolar. Es decir, que vamos conociendo pacientes, vamos diagnosticando bien y vamos encontrando elementos del espectro bipolar. Hay que recordar sobre todo que cuando no tenemos otros elementos clínicos, en la evaluación inicial, la genética, es decir, el árbol genealógico, los antecedentes familiares son probablemente el elemento más importante para plantearnos el tema de la bipolaridad. Entonces, haciendo esa salvedad, la idea es que nos enfoquemos en el cuadro depresivo de corte monopolar. No vamos a entrar como digo, en bipolaridad, pero sí quería hacer ese alcance. Y les traje este estudio porque es uno de los más modernos, más nuevos, digamos, un estudio estadounidense de alcance nacional a población de adultos entre 18 y 64 años en los Estados Unidos, de la última década, es el más amplio de la última década, que mostraba esta tasa tan importante. Ojo, esto es prevalencia de vida, no es al corte al año, sino que prevalencia de vida, pero muy alta, 20,9% de trastornos de tipo depresivo mayor, y de los cuales efectivamente el 18,3% es efectivamente trastorno depresivo puro, por así decirlo, y un 2,6% otro trastorno de estado de ánimo, básicamente espectro de bipolaridad. Es decir, cifras tan altas como esas que también cuando se han hecho en Chile hemos llegado a cifras alrededor de un 15%, incluso un poco más. Bueno, entonces un problema tan prevalente, obviamente cuando hablamos de este tipo de prevalencia estamos recordándonos, y especialmente recordándonos a los psiquiatras, que la depresión mayor monopolar es un tema de la medicina y de todas las especialidades médicas, muy importante.
Los psiquiatras no somos dueños de la depresión, por así decirlo, lo van a ver los neurólogos, los traumatólogos, los internistas, etc. Todos debiéramos estar capacitados para la evaluación clínica inicial y el tratamiento de un cuadro depresivo mayor. A propósito de lo que comentábamos inicialmente y muy significativo en relación al tema del COVID. Este esquema a mí me gusta porque en el fondo nos muestra cómo los fenómenos inflamatorios en un sentido general, no estoy hablando de inflamación específica, así tipo artritis reumatoide, no, fenómenos inflamatorios en general, inespecíficos, serían uno de los factores comunes entre trastornos del ánimo por un lado, dolor, uso de abuso de sustancias, enfermedad coronaria importantemente, trastornos metabólicos, obesidad, osteoporosis, trastornos neuropsicológicos, en el fondo decrementos de capacidad neuropsicológica y fenómenos neurodegenerativos de todas maneras. Es decir, las flechas son de doble vía. En el caso del dolor es muy claro. Hace como 20 años, por ejemplo, había todo un dilema si qué es primero, el dolor o la depresión. Da lo mismo, en el sentido de que el dolor crónico puro, sin compromiso del ánimo, se transforma en una mixtura con depresión de todas maneras, es decir, comenzó por dolor crónico y terminamos en estado depresivo. Un cuadro depresivo de larga data va a favorecer fenómenos de tipo doloroso en general y sobre todo a través de fenómenos de tipo inflamatorio. Y aludí a lo del COVID porque efectivamente uno de los factores que más se ha relacionado con patología depresiva post-COVID son de tipo inflamatorio a nivel del sistema nervioso central. Este es un esquema que a mí me gusta mucho, lo encuentro muy didáctico, muy interesante, porque además aterrizó algo que en los años 70 se le había ocurrido a un grupo que eran los psiconeuroinmunoendocrinólogos, que muchos de ellos eran algunos oncólogos, algunos psicólogos, oncólogos renegados, por ejemplo, que planteaban esta idea de que desde lo psíquico, a propósito del estrés que está significado acá, llegábamos a la alteración inmunitaria y a la alteración somática en general. La verdad es que en los últimos años se ha reunido evidencia que hace este tipo de relación, entendiendo que efectivamente a través del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, y la desregulación del cortisol plasmático, influyendo aquí negativamente, aquí está representado un macrófago, influye negativamente en forma sistémica, pero que a través del desbalance de citoquinas proinflamatorias es capaz de tener efecto negativo a nivel del sistema nervioso central muy claramente, generando ¿qué? Fenómenos de excitotoxicidad, de disminución de turnover, de recambio de monoaminas, básicamente, sobre todo en serotonina es muy claro, y disminución de niveles de factores tróficos como el BDNF. Entonces nosotros podríamos entender el esquema psicosomático, desde el estrés psicosocial, aquí está, tres tipos de estresores vitales importantes, adversidad temprana, conflictiva interpersonal, aislamiento social, como generando esta cascada de tipo psicosomática, pero por otro lado uno la puede interpretar perfectamente que como toda dolencia sistémica, en que no hay una perturbación psíquica propiamente tal, puede ir generando trastornos a nivel mental a propósito de la vía común del cerebro. Un ejemplo, por darles muy claro, tiene que ver con lo que detectábamos hace mucho tiempo atrás, de cómo cuadros somáticos muy claros, como el cáncer de páncreas, era capaz de generar estados depresivos antes del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el cáncer de páncreas es un cáncer muy sistémico, digamos, en su presentación, y está claro que generaba este tipo de fenómenos antes de que hubiera un tumor de tipo digamos, detectable, y por lo tanto estaba generando efectos negativos a nivel del sistema nervioso central, y que incluso la presentación clínica, como conocemos los más viejos, era muy similar a un cuadro depresivo melancólico. Digo muy similar porque era idéntico. Entonces el tema de la comorbilidad médica aparece como extremadamente importante. Tanto es así que si nosotros pensamos que si, sobre todo pensando en pacientes jóvenes, que si vamos a tener personas con patología psiquiátrica pura, pensemos cuadros depresivos, episodio depresivo mayor, esa persona potencialmente, aunque no tenga un compromiso, una comorbilidad médica, si no tomamos medidas del tratamiento adecuado antidepresivo, pero medidas generales también, no hacemos prevención, es una persona que va a tener el curso a la recurrencia del cuadro depresivo, pero además va a tener mayor riesgo cardiovascular, oncológico, metabólico, reumatológico, etc. Y del otro lado, si tenemos pacientes, personas con patología médica general, patología crónica, todos ellos potencialmente son personas de riesgo importante de desarrollar patología de tipo psiquiátrica secundaria, en este caso, sobre todo cuadros de tipo depresivo o ansioso.
Este es un estudio ya antiguo, de principios de los 2000, que mostraba, hay variedad, digamos, de esta asociación, digamos, de comorbilidades médicas con cuadros depresivos, por ejemplo, la enfermedad crónica. Este estudio de inicio del 2000 planteaba en Alzheimer un 11%, HIV 12%, enfermedad coronaria sin complicación un 17%, accidentes vasculares cerebrales 23%, infarto del miocardio ya mucho más, 25%, diabetes rondando los 27%, los cánceres 42%, y digo los cánceres porque eso implica todos los cánceres. Hay cánceres que, como el cáncer de páncreas que nombraba anteriormente, que suelen provocar mucha más patología depresiva que otros, digamos, que son menos deleterios en ese sentido. Y la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, casi llegando al 50%. Hay estudios más o menos, pero sí sabemos que esto es la realidad. La comorbilidad es la norma hoy en día. Sobre todo pensando, en el caso nuestro, una población que cada día envejece más, y por otro lado, con los índices de... Hay que recordar, estamos en pandemia COVID, pero estamos en epidemia, digamos, de obesidad hace bastante tiempo en nuestro país. Estos eran otros estudios, por ejemplo, que mostraban enfermedad cardíaca en general, 17 a 27%, enfermedad cerebrovascular, 14-19%, estudios muy amplia, riesgo asociado de 4 a 75% de enfermedad de Parkinson. Y esto es muy interesante, estos estudios de Kanner. Leo Kanner es un gran investigador en epilepsia, ha mostrado cómo la epilepsia recurrente se asociaba a depresión muy importantemente, 20-55%, versus pacientes control muy controlados, bien estabilizados de un cuadro, parecían con muy bajo nivel de depresión. Eso es muy interesante porque probablemente se puede aplicar a toda patología crónica. Mientras más mal enfocada, mientras más mal tratada esté, mayor riesgo de depresión. Y por otro lado, los pacientes que tienen depresión van a tener una forma más grave probablemente de esa enfermedad somática. Y en ese sentido a mí me gusta recordar este aporte que hizo Catton hace unos años, en el sentido de sistematizar un poco las relaciones, porque aquí no estamos en la simplificación antigua. O es depresión, así depresión mayor como un fenómeno puramente psíquico, o es una depresión secundaria, así como el hipotiroidismo. No, la concepción actual es mucho más dinámica desde ese punto de vista. Entonces entendemos que la depresión, por ejemplo, es un factor de riesgo para el desarrollo de algunas enfermedades. La que está más probada hoy en día es la enfermedad cardíaca, digamos, la enfermedad cardiovascular es la más relacionada desde ese punto de vista, por ejemplo, frente a la enfermedad oncológica, que todavía presentan ciertas dificultades de probar ese tipo de asociación. La enfermedad cardiovascular sí está probada. La depresión como reacción psicológica secundaria en la enfermedad médica, ojo, y es muy importante, no solo depende de la gravedad. Si uno piensa cáncer, HIV, por supuesto, está muy representado, pero si ustedes piensan en otros cuadros que aparentemente no lo son tanto, sí puede ocurrir como en un lupus grave, digamos. La depresión puede ser secundaria a las complicaciones de la enfermedad médica, todo tipo de complicaciones, desde la complicación de la enfermedad misma a procedimientos. Piensen en las enfermedades oncológicas, por ejemplo, el cáncer de páncreas, yo lo comentaba, que está muy asociado a depresión, un cáncer muy sistémico en que hay un factor biológico que está antes del diagnóstico incluso, pero tenemos del otro lado, por ejemplo, los cuadros que afectan al macizo facial, laringe, faringe, muchas veces son cánceres poco sistémicos, poco letales, por así decirlo, pero que el impacto que tienen la cirugía, por ejemplo, y las alteraciones secundarias al tratamiento es muy grande en producir o favorecer estados de tipo depresivo. La depresión como efecto secundario a medicamentos, eso es amplio en toda la medicina. La enfermedad médica tiene un efecto fisiopatológico cerebral directo, por ejemplo, infarto cerebral, o fisiológico cerebral, a propósito del comentario que decía anteriormente sobre aumento de citoquina y factores inflamatorios. Este efecto, piensen, a propósito del tema COVID, podría estar todo esto, en el sentido de que es una enfermedad que provoca temor, que tiene un gran impacto psicosocial, pero además que probablemente, por lo que sabemos hoy en día, tiene mucho impacto cerebral propiamente tal, ¿ya? Y que no solo se expresa como trastornos neurológicos, piensen en el delirio agudo, que está probado que en COVID es muchísimo y muy intenso, pero también en cuadros de tipo anímico. Por otro lado, las personas con depresión, a propósito de lo que decía primero, tenemos que preocuparnos de que nuestros pacientes puros con cuadros anímicos son de riesgo médico, digamos, y al revés, los pacientes de riesgo médico, riesgo depresivo. Los depresivos en general son más sedentarios, fuman más y comen en exceso, aumenta el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular, obviamente. El estudio ECA, estudio antiguo de los 90, epidemiológico en salud mental en los Estados Unidos, que fue muy señero, mostró ya que los depresivos fuman más y los síntomas depresivos reducen la posibilidad de dejar de fumar, digamos, un círculo vicioso perfecto. Adhieren menos a recomendaciones médicas, abandonan más fármacos, dieta y ejercicio.
Yo habitualmente mis pacientes, incluso, insisto, pacientes muy jóvenes, yo a todos los pacientes que estoy evaluando, no solo los que van a usar antipsicóticos, le pido, por ejemplo, estudio electrocardiográfico y estudio médico general, aunque tengan 18 años, que yo atiendo desde esa edad, digamos, le pido estudio electrocardiográfico o estudio médico general, y efectivamente hacemos prevención de esto desde el principio, entre otras cosas, estimulando la actividad física y la buena alimentación. Dieta mediterránea, por ejemplo, es una muy, muy buena idea. Respecto a enfermedad cardiovascular, a propósito de comorbilidad, recordar que los posibles mecanismos que relacionan depresión y enfermedad cardiovascular van desde fenómenos que son ambientales, digamos, a otros que son intrínsecos a la enfermedad. Por ejemplo, falta de adherencia al tratamiento lo favorece, factores de riesgo de depresión y enfermedad cardiovascular, por ejemplo, tabaquismo, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, obesidad, niveles plasmáticos, por ejemplo, de homocisteína, que se estudió en algún momento, se ha estudiado, y aquí entra justamente que el cuadro depresivo, la tendencia tipo depresiva, se instala como otro factor de riesgo independiente y a la vez agravando los anteriores. Digamos. Por ejemplo, es independiente del tabaquismo, pero a su vez hace más grave esa misma factor de riesgo. Esto podríamos tener toda la presentación sobre el tema, pero solo recordar, esto es un estudio clásico de Nancy Fraser Smith, una investigadora canadiense que mostró ya en los años 90, a propósito de justamente enfermedad cardiovascular, en este caso infarto del miocardio, pacientes a los 6 meses y a los 18 meses posinfarto, pacientes sin cuadro depresivo, pacientes no depresivos versus depresivos, la enorme diferencia muy significativa entre el riesgo de muerte posinfarto, 3% versus 16,5% los depresivos, en el caso a los 6 meses y a los 18 meses 6% versus 20%. Interesante, esto es noventero, recuerden, y la gente mayor lo sabemos muy claramente, hasta bien entrados los 90, el dilema de tratar el posinfarto era enorme, porque básicamente había tricíclicos. Digamos. Los tricíclicos, el riesgo cardiovascular en todo sentido, desde falla de bomba, alargamiento del QT, otro tipo de arritmia, etc. El dilema era muy, muy importante y en general estaban prohibidos, obviamente, los tricíclicos posinfarto, y recién con los inhibidores selectivos, lugares más modernos como la venlafaxina, pudimos actuar en este tipo de pacientes, digamos. Era un dilema terrible. Yo mismo en algunos casos tuve cardiólogos que me decían, por favor, démosle clomipramina a este paciente, aunque tenga riesgo cardiovascular, porque se va a suicidar, digamos. El mismo cardiólogo decía, si tú me lo autorizas, yo lo hago, digamos. Hoy, afortunadamente, créanme que no tener ese dilema es muy importante a propósito de la nueva farmacopea, digamos. Con respecto a artritis, algunos elementos para entender cómo se puede dar esta relación aumentada. La gente con artritis, sobre todo mal manejado, tiene dolor crónico persistente. El dolor crónico es un factor de riesgo de depresión altísimo. Fenómenos inflamatorios inespecíficos, los de balance interleuquinas, que obviamente se pueden dar sin enfermedad reumatológica, pero en el caso de la enfermedad reumatológica lo pueden hacer aún más grave. La discapacidad funcional que se va adquiriendo con este tipo de enfermedades. Alteraciones de restricción económica, por ejemplo, efectos colaterales de medicación, es decir, todo lo que sea no una mala evolución de una enfermedad reumatológica va a favorecer cuadros de tipo depresivo. Y un campo en que yo tengo especial interés, porque trabajé muchos años en psicooncología, participé en un grupo que creamos la unidad de psicooncología del Instituto Nacional del Cáncer en los años 90, y ahí detectábamos nosotros, por ejemplo, a propósito de este dilema que había un poco en la cultura, en el Instituto Oncológico, era que la gente con cáncer que cree que se va a morir, obviamente todos tienen que deprimir. Y no, nosotros podíamos ver algo que se sabe hoy en día, que sobre todo cuando hay esperanzas de curar los cánceres, uno puede perfectamente ver que en etapas como el diagnóstico, efectivamente es muy común que haya síntomas depresivos, ansiosos, pero que bien con buena información, con conocer las perspectivas de tratamiento, un tratamiento, por ejemplo, en etapa curativa, estos síntomas de depresión ansioso en 1, 2 o 3 semanas pueden pasar perfectamente. De hecho, yo diría que uno de los factores más importantes para prevenir la caída en cuadro depresivo aquí es tener un buen seguro de salud, digamos, porque muchas veces la gente tiene el dilema en un cáncer de que para enfrentar la etapa curativa puede llegar a mejorarse un cáncer, pero perder la casa, digamos, a propósito de los ingentes gastos económicos. Por otro lado, veamos que puntos como las complicaciones por el tratamiento mismo podían ser favorecedoras de estados de tipo depresivo, es decir, mal manejo del periodo diagnóstico, complicaciones muy complejas y sobre todo el paso a la etapa paliativa, en el sentido que podía asociarse, por ejemplo, al diagnóstico una etapa recidiva. Ojo,
Hoy en día, gracias al desarrollo de la oncología, el diagnóstico de una recidiva no siempre es un paso a etapa paliativa, sino que es justamente una complicación y que puede tratarse adecuadamente y volver a una etapa de tipo curativa. Reservando, y eso es muy, muy importante, probablemente la mayor prevalencia de cuadros depresivos y sobre todo depresivos confusos, deliriosos, etcétera, es en fase terminal, porque las etapas paliativas hoy en día, gracias al avance de la oncología, también son largas, puede ser, estamos hablando de una etapa paliativa que puede durar meses o incluso años. En cambio, las etapas terminales sí, efectivamente, hay una convergencia de síntomas depresivos, psíquicos, neurológicos, etcétera. Es decir, en amplios campos como la oncología, la cardiología, tenemos esta interacción con los trastornos de tipo anímicos. Finalmente, en cuanto a estos ejemplos de comorbilidades que hay que estudiar, algunas palabras sobre el COVID. Les traje aquí un resumen de un estudio muy interesante, fue el año pasado, uno de los más interesantes que he podido rescatar yo, porque se refirió a grupos de supervivientes, gente que tuvo gravedad, digamos, del COVID en distintas magnitudes, digamos. Este grupo italiano se dedicó a estudiarlos más o menos finamente y encontró lo siguiente. Plantean, porque a propósito de lo que comentamos anteriormente, esta relación entre lo depresivo y fenómenos inmunológicos o inflamatorios, plantean que la perturbación del sistema inmunológico provocada por la infección podría inducir psicopatología, a propósito del esquema inicial que yo les comentaba, y las secuelas psiquiátricas observadas después de brotes anteriores de coronavirus. Eso se vio en otros SARS, en SARS, por ejemplo. La propagación de la pandemia del síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus COVID-19, podría por lo tanto estar asociada con repercusiones psiquiátricas, a propósito del mismo mecanismo que se había planteado en otros virus. Por lo tanto, investigaron el impacto psicopatológico del COVID-19 en supervivientes. ¿Y qué encontraron estos autores? Primero, una proporción significativa de pacientes que tenían en la autoevaluación importantes síntomas, por ejemplo, casi un tercio de ellos puntuaba para estrés postraumático, 31% para depresión, 42% para ansiedad, 20% para síntomas de TOC y 40% para insomnio. En general, el 56% tuvo puntajes elevados, digamos, puntajes suficientes para alguna patología de rango mental, es decir, más de la mitad de la muestra. También planteó el autor que a pesar de niveles significativamente más bajos de marcadores inflamatorios iniciales, las mujeres de todas maneras sufrieron más tanto ansiedad como de depresión. Eso es bien interesante porque esto revela que el riesgo femenino no solo está asociado a factores biológicos, sino que psicosociales es muy intenso. Y ustedes lo ven, en general la demanda psicosocial para las mujeres ha sido mayor en la pandemia que para los hombres. Los pacientes con diagnóstico psiquiátrico previo positivo mostraban puntuaciones aumentadas, lo que bien tememos. Es decir, el COVID tenemos el temor de que nuestros pacientes con patología, por ejemplo, depresiva recurrente, estén más expuestos y tengan más recaídas, pero también que la población general se complique en ese sentido. El índice de inmunoinflamación sistémica, SII, le llamaban los autores basal, que refleja respuesta inmunitaria, inflamación sistémica según recuentos de linfocitos periféricos, neutrófilos y plaquetas, además de interleuquinas, se asoció positivamente con puntuaciones de depresión, ansiedad en seguimiento. Es decir, que uno de los factores biológicos que favorecería estos cuadros de tipo depresivo, cuadros del ánimo y ansiedad en general, sería de tipo inmunológico inflamatorio. Conclusiones del estudio: el COVID-19 destaca como otros coronavirus asociados con repercusiones psiquiátricas. 56% de la muestra presentó puntuación clínica para al menos un trastorno mental. La historia psiquiátrica, el entorno y la duración de la hospitalización influyeron en la psicopatología. Probablemente pacientes que hicieron estadías prolongadas en UCI se presentó más. Historia psiquiátrica, entorno e influencia en la psicopatología. Las mujeres sufrieron más que los hombres, obteniendo puntuaciones más altas en todas las medidas. Y existe la necesidad de diagnosticar y tratar secuelas psiquiátricas a los sobrevivientes del COVID-19. A propósito, lo decía el doctor Vergara al principio, esto lo vemos así, desde el punto de vista desde lo psicosocial a lo biológico. No podemos sino esperar que pasadas las oleadas, digamos, más graves médicamente, tengamos gran repercusión en psiquiatría y salud mental. Y a propósito de la psicofarmacoterapia antidepresiva, que es una de las herramientas más importantes que tenemos para tratar depresión. Recuerden ustedes que en general, desde depresiones moderadas hacia arriba, está ultra probado que los antidepresivos son útiles y necesarios, y que solo en el constructo en depresión mayor del DSM-5 y C11, en depresiones leves donde uno puede plantearse la duda, es decir, ¿será más útil solamente una psicoterapia en una depresión leve, una intervención psicosocial en general,
fitofármacos, por ejemplo, otro tipo de fármacos eventualmente pudieran ser más dudosos, pero de leve, de moderada hacia arriba, claramente la psicofarmacoterapia es muy importante. Y aquí les traigo algo que todos recordamos, que era uno de los esquemas antiguos en que asociamos, por ejemplo, funciones como serotoninérgica, noradrenérgica y dopamina a distintos aspectos de los trastornos del ánimo. Por ejemplo, activación a dopamina, energía de interés a noradrenalina, impulso a serotonina, regulación del impulso sobre todo, ansiedad, irritabilidad, ánimo, emoción. Un poco buscando qué, sabiendo qué tipo de acción podían tener un distinto medicamento. Por ejemplo, un tricíclico sabíamos que solían ser mixtos, serotonina, noradrenalina. Cuando veíamos uno de estos polos más implicados, podríamos usar uno u otro medicamento. Por ejemplo, en una depresión muy mixta hacia serotoninérgico, usamos clomipramina, y si era más noradrenérgico, nos parecía, podríamos usar maprotilina. Estoy hablando fin de los 80, principios de los 90. Hoy en día sería más bien un ISRS versus un dual, como venlafaxina, por ejemplo. Si queríamos una acción más activadora y más dual, pensaríamos en bupropión, etc. Esta simplificación que tuvo y ha tenido cierta utilidad para elegir la medicación, se complicó absolutamente cuando entendimos definitivamente que esto es mucho más complejo y que hay claramente dos neurotransmisores muy extendidos en su acción en el sistema nervioso, como son GABA y glutamato, que son moduladores también de estas respuestas. Por lo tanto, el asunto es mucho más complejo y no es tan simple ese punto de vista. Sin embargo, frente a la imposibilidad práctica de tener una claridad de cómo están funcionando los neurotransmisores, no le vamos a estar haciendo SPECT y PET o resonancia magnética nuclear funcional a nuestros pacientes para diagnosticarlo, solo lo hacemos ante ciertas dudas, ni tampoco un estudio farmacogenómico. Tiene cierta validez justamente el correlacionar ciertos síntomas con cuál neurotransmisor está un poquito más alterado, y sobre todo ante la duda, y ahí está el tema, probablemente favorecer ante la duda utilizar un medicamento más bien dual y no solamente un ISRS como se planteó al principio de los 2000. La APA el año 2000 decía, usa en primera instancia cualquier ISRS, ¿ya? Y después en realidad la evidencia mostraba ciertas diferencias y por lo tanto es más bien use cualquiera que le parezca adecuado. Este esquema todos lo conocemos, el esquema de Kupfer ya de principios de los años 90, que nos llevó a considerar lo siguiente, que no bastaba que tuviéramos niveles adecuados de respuesta a un tratamiento antidepresivo, sino que teníamos que buscar remisión para evitar recaídas justamente, y que el fin último era la remisión total de síntomas, la recuperación funcional, y que todo esto se da en un proceso que suele durar alrededor de un año, en el sentido de que si incluimos periodos de mantenimiento. La recuperación sintomática puede llevar al principio unas cuantas semanas, pero necesitamos meses de fortalecer el tratamiento. Y de hecho, ochenteramente se decía, pasaba, si uno imagina si trataba a una persona como con un tricíclico, darle, no sé, salía del cuadro con 200 miligramos de clomipramina, habitualmente se empezaba a bajar la dosis a 100 miligramos a la mitad. ¿Para qué? Para hacer más tolerable el tratamiento. Hoy en día, en cambio, gracias a la farmacoterapia que tenemos, podemos mantener el tratamiento en la dosis adecuada que alcanzamos por todo el tiempo. ¿Qué logramos con eso? Nuestro objetivo es lograr remisión, mejora en funcionamiento, calidad de vida. Buscamos también prevenir una recaída en el periodo vulnerable inmediatamente después de la remisión, que es justamente en esta etapa, eliminar cualquier síntoma no resuelto, restaurar el nivel de funcionamiento psicosocial y ocupacional del paciente. Este siempre debiera ser nuestro objetivo en todos los casos, pero especialmente en los casos iniciales. Si tenemos pacientes que tienen una recurrencia importante, obviamente nos vamos a estar esperando eso. Y por lo tanto lo que queremos es prevenir un nuevo episodio de depresión, prevenir la recurrencia por lo tanto y permitir una recuperación funcional completa y duradera. Eso queremos siempre. Pero nos topamos con esto. Algo que ya sabemos, los estudios Stardy y otros estudios nos han ido mostrando, pero este estudio reciente estadounidense lo llevó a cifras norteamericanas, digamos. Alrededor de 16,2 millones de estadounidenses adultos, 18 a 64 años, 50% de los pacientes mostraron una respuesta inadecuada a un solo antidepresivo, 8,1 millones de adultos, por lo tanto, presentarían esta mala respuesta. Nada de remisión, por así decirlo. El STAR-D, ustedes recuerdan, primera etapa de tratamiento con antidepresivos, citalopram, el STAR-D era apenas alrededor de un 30% de remisión, y que después de todos los pasos STAR-D llegábamos a un 66%, pero después de todos los pasos que significan costo de todo punto de vista, más medicamentos, etc. Un punto muy importante que tiene que ver con esto. El STAR-D justamente se utilizaba
citalopram, un ISRS, como era la moda hasta fines de los años 90, y este es un estudio que ha mostrado, por ejemplo, cómo teníamos un paciente, distintos pacientes, cada una de estas líneas es un paciente tratado con el mismo ISRS, y qué es lo que tenemos, pacientes que funcionaron muy bien a propósito de la caída del MADRS, otros intermedios y otros muy mal. ¿Por qué es tan importante? Porque en el fondo, el tener no solo ISRS, sino que medicamentos duales modernos, por ejemplo, y otras estrategias terapéuticas como potenciaciones, por ejemplo, nos permiten hacer tratamientos individuales. Hoy podemos hacer tratamientos muy individualizados, por lo tanto, no someternos a la dictadura de un solo ISRS que va a servir mucho a un paciente y a otro no. Y a propósito de esto, quería recordarles esta vieja diapositiva que es muy interesante porque piensen ustedes que a principios de los 90, cuando teníamos básicamente fluoxetina, la idea era ser lo más específico posible y lo menos acción de otro tipo de neurotransmisores. Por eso en esta que son concentración inhibitoria mínima, mientras más a la izquierda está el neurotransmisor, significa que es más específica, perdón, más potente la acción. ¿Ya? En este caso la paroxetina, sertralina aparecen dentro de este espectro que incluye incluso la clomipramina, que siendo un tricíclico muy serotoninérgico. Por eso está la comparación que paroxetina y sertralina, y de los más nuevos escitalopram, serían las moléculas más potentes, con una capacidad inhibitoria de la serotonina muy importante. En cambio, la distancia entre eso y la acción dopaminérgica noradrenérgica hablaría de la limpieza, es decir, efectivamente, por ejemplo, sertralina, que es muy potente, no sería el más limpio, sí sería más limpio de acción citalopram, por ejemplo. De hecho, eso influyó que en el estudio STAR-D, a fines de los 90, se optó por citalopram porque era muy conocido, era ISRS, era el más utilizado en Estados Unidos, y si bien no era el más potente, era probablemente el más puramente serotoninérgico. Entonces, si uno ve ese punto de vista, son moléculas bien distintas en su potencia de inhibición de la recaptura de serotonina, en su limpieza de esta acción, pero además por otras características. Piensen que paroxetina, sobre todo, pero también sertralina, son de vida media ultra corta, muy cortas, digamos, y que muchas veces se queda corta, incluso la toma una vez al día, y a veces con pacientes con paroxetina y pánico, por ejemplo, tenemos que tomar 2 veces al día, versus fluoxetina, que tiene una vida media muy, muy larga, y hasta se pudo utilizar una fórmula que tuvo poco éxito en Chile, pero que era una formulación de toma una vez por semana. A propósito de esto, una de las ideas que ha surgido a raíz del COVID es que los antidepresivos ISRS y otros antidepresivos, dada su acción de modulación de interleuquinas leve pero interesante, podían ser positivos justamente frente al COVID. Del único que yo sepa que se ha hecho un estudio efectivamente de ver qué tal funcionaba con un grupo pequeño de pacientes, de adicionar tratamiento con fluvoxamina fue el que se ha probado, digamos, que pudiera tener algún efecto positivo en pacientes con COVID a propósito de esta modulación de fenómenos de tipo inflamatorio. Otro alcance sobre psicofarmacoterapia, comorbilidad de interacciones. Les traje este ejemplo que probablemente para mí es el más importante de que la comorbilidad es la norma, de que la depresión lleva a comorbilidades médicas, las comorbilidades médicas asocian a mayor depresión, pero también que significa que cada vez que vamos a usar nuestros psicofármacos tenemos que saber cómo interactúa con el terreno del paciente, su terreno biológico y su terreno de comorbilidades y fármacos asociados. El ejemplo que les traigo a mí me tocó muy, muy, muy de cerca porque, como les comenté, yo he trabajado por muchos años en psicooncología, y hace unos 10 años aproximadamente se dio esta crisis mundial de tratamientos oncológicos. Muchos de ustedes lo deben haber sabido, sobre todo los oncólogos. Piensen que la patología estudiada en ese caso fue el cáncer de mama, que como cáncer bastante sistémico, como conocemos hoy día, tiene una asociación con cuadros depresivos importantes, pero que además, dentro de la terapéutica más conocida a nivel del mundo, se utiliza quimioterapia con tamoxifeno 5 años después de radioterapia o cirugía u otra quimioterapia, por ejemplo, se deja tamoxifeno. El tamoxifeno, ojo, es un quimioterápico muy adecuado, muy útil en cáncer de mama, pero es bastante depresiógeno. De hecho, yo siempre recuerdo que en algunas guías, por lo menos hasta la anterior CANMAT, era nombrada nivel 4, digamos, cuando nada funcionaba, se podía usar tamoxifeno para bajar el ánimo en pacientes con crisis maníaca. Así de depresiógeno biológicamente puede ser el tamoxifeno. Entonces, pacientes mujeres con cáncer de mama y tomando tamoxifeno eran pacientes que básicamente los oncólogos, los 90 y los 2000, ellos mismos a veces indicaban un antidepresivo y que indicaban un ISRS cualquiera.
insisto, muchas veces sin la interconsulta con el psiquiatra, porque era bastante obvio, digamos, ese punto de vista. ¿Y qué pasó? Justamente que en algunos de los estudios de serie, en los años 2000, alrededor del 2007-2008, fueron las alarmas iniciales, se vio que los pacientes, extrañamente, las pacientes que usaban tamoxifeno tenían más recurrencias de cáncer de mama. Y nos fuimos a estudiar, digo, no fuimos porque yo participaba en el Instituto Oncológico en esto, usaba ISRS, usaba venlafaxina, usaba distintos tratamientos para estas pacientes, pero ¿qué es lo que vimos? La alerta tuvo que ver con lo siguiente: si vemos acá paroxetina sobre todo, citocromo 2D6, citalopram, no tanto, bupropion más o menos, fluoxetina, ¿dónde está la fluoxetina? Por acá tiene que estar mostrada justamente cómo estas moléculas, tanto paroxetina como fluoxetina, son moléculas que por la acción a nivel de citocromo podrían ser muy negativas en el sentido de inactivar al metabolito activo más importante, el tamoxifeno. Entonces, si uno estudiaba este cuadro, estudiaba cómo funcionaba un antidepresivo, por ejemplo, fluoxetina, y cómo funcionaba el tamoxifeno, el metabolito activo, diría, esto es eventualmente un riesgo utilizar este antidepresivo y no otros probablemente. ¿Cuáles no? Por ejemplo, desde la venlafaxina, como ven, el perfil de interacción a nivel hepático es muy bueno desde su punto de vista, y moléculas venlafaxina intermedio, mirtazapina, excelente. Tanto es así que la controversia se mantiene hasta hoy en día, digamos, en el sentido de que se prohibió, básicamente desde el punto de vista académico, no usemos fluoxetina y paroxetina en este tipo de pacientes, pero tanto en Estados Unidos como en el mundo incluyó suspensión de todos los tratamientos antidepresivos. Y esto nos llevó a discutir con los colegas de oncología que efectivamente no tenía por qué suspenderse todo el tratamiento antidepresivo, que teníamos que estudiar el tema y llegar a esto, que es un poco el consenso actual desde el punto de vista oncológico, psiquiátrico. ¿Qué tipo de tratamiento antidepresivo debemos usar en pacientes con cáncer de mama que usan tamoxifeno, no otras moléculas similares al tamoxifeno que no tendrían este problema? En el grupo A, los no indicar paroxetina y fluoxetina. Ambos medicamentos muy utilizados, muy efectivos en otras circunstancias, pero para estas circunstancias, por favor, no utilizarlos. Grupo B, con cierta precaución o dependiendo del caso, sertralina, venlafaxina y bupropion, y los más indicados, desvenlafaxina, mirtazapina y trazodona. A propósito de la interacción a nivel hepático, citocromo P2D6. ¿Qué implica esto? Que efectivamente tenemos que estar alerta, y para mí significó una experiencia muy importante del cuidado de la adecuación de los tratamientos y la vigilancia de interacciones. Otro ejemplo muy concreto que lo hemos vivido, ¿qué pasa con los pacientes, lo decía anteriormente, que tienen problemas cardiovasculares, infartados, por ejemplo, o por un infarto? No podemos dar el tricíclico, pero sí le podemos dar distintos medicamentos. Por ejemplo, en Chile se utilizó mucho en los 90 citalopram, en UCI, por ejemplo, para pacientes con problemas cardíacos, etcétera, etcétera, y resulta que sabemos hoy día que citalopram, con dosis no tan altas, ya 40 miligramos hacia arriba, puede alargar el QT, entonces no sería el más adecuado. Sí, en cambio, sertralina sí, que probablemente es el que está estudiado y probado más, que es de bajo riesgo cardiovascular, incluso muy positivo. Y el otro punto que quería, eso a propósito de los citocromos hepáticos, el otro punto que estamos estudiando hoy en día y tenemos que caracterizarlo para cualquier tratamiento antidepresivo es la acción y la regulación de la glicoproteína P, que es esta configuración proteínica que regula el paso barrera hematoencefálica para macromoléculas importantes, y entre otras a los medicamentos de tipo antidepresivo, donde hay medicamentos como fluoxetina y desvenlafaxina, por lo que sabemos hasta ahora que no son sustrato y por lo tanto serían muy correlacionables los niveles sistémicos con los que hay en el sistema nervioso central, versus moléculas como amitriptilina, por ejemplo, sería muy complejo porque sería a la vez sustrato e inhibidor de la glicoproteína P. Citalopram, fluoxetina, nortriptilina, es decir, tenemos que estudiarlo para cada uno de estos medicamentos y podría estar en la explicación de por qué algunos tratamientos funcionan y otros no en algunos pacientes, y no solo la dinámica farmacogenómica a nivel hepático. ¿Por qué les nombro esto? Porque a nivel hepático yo tengo una cohorte de pacientes que he estado estudiando por años con la doctora Lina Ortiz en Las Condes, en que hacemos estudios farmacogenómicos a nivel hepático, no de glicoproteína P, a nivel hepático, para poder determinar el mejor tratamiento de tipo antidepresivo, sobre todo en este tipo de pacientes. Muy complejo.
para hacer bien este tipo de estudios necesito, yo lo hago con la doctora Lina Ortiz, no solo mandamos a pedir el estudio en el laboratorio de oncología de la clínica, sino que además yo le entrego una historia detallada del paciente para que ella elabore el informe a propósito de los hallazgos, y ese informe cuando ella me lo manda, yo tengo que estar estudiando un buen rato, un par de días, estudiando muy en profundidad para interpretar adecuadamente un estudio de esa complejidad. Y por lo tanto, obviamente, que es carísimo, además, no se justifica ni se necesita estudiar en todos los pacientes, digamos. Pero una aproximación de esa podemos tener a propósito de los efectos colaterales, para personas, por ejemplo, que claramente hacen efectos colaterales muy bajas dosis, probablemente son meteoroseres lentos en algún citocromo, y otros pacientes que tenemos altas dosis parecen no tener efectos positivos, pueden ser metabolizadores ultra rápidos en otro punto. También el estudio farmacogenómico más sencillo es el conocer la respuesta terapéutica que han tenido familiares cercanos, digamos, para bien y para mal. Me refiero que si anduvo bien con un determinado antidepresivo un familiar, podría ser un buen índice, y si estuvo mal, habitualmente es imposible utilizarlo, porque el paciente dice, ¿cómo me va a dar usted ese medicamento que yo sé que le hace mal a la gente de mi familia, digamos? Aunque no le haga mal, en realidad es un desincentivo importante. Y a propósito de esto, antes de efectivamente llegar a estudios farmacogenómicos, etcétera, el desafío que tenemos hoy en día es la potenciación también, o qué hacer cuando hay ciertos niveles de refractariedad, algunos niveles. Les traje un resumen que me gustó porque está muy bonito hecho de las guías CADMA, sobre todo a propósito de las estrategias, que son muchas conocidas: optimizar terapia actual, subiendo dosis adecuadas, por ejemplo, cambiar antidepresivo, que es un esquema clásico de refractariedad inicial, farmacoterapia antidepresiva combinada, que también lo hacemos hace mucho tiempo, y el tratamiento adyuvante con segundo agente, por ejemplo, o adrenocicoterapia, en este caso, sobre todo, ¿qué tipo de agentes? Antiguamente, desde hace tiempo, litio, obviamente a psicoterapia, eventualmente benzodiazepinas, y los antipsicóticos de última generación, sobre todo quetiapina, aripiprazol y brexpiprazol últimamente. Y aquí está la validación que tiene a propósito de la confiabilidad que tendría y la base de los estudios para recomendar a nivel de la APA, de las guías NICE o NICE, la BAP, la Federación Mundial de Sociedad de Psiquiatría Biológica, de la cual yo soy miembro, y las guías CANMAT y las distintas recomendaciones. Es un buen esquema para tener así como a mano en ese sentido. Lo clásico, como decíamos, optimización, cambio, potenciación, terapia somática. Yo diría que lo más novedoso, no es tan novedoso, pero sí la situación que tiene, en el sentido de que esta tríada, quetiapina, aripiprazol y brexpiprazol, han hecho que probablemente muchos de nosotros, antes de combinar antidepresivo, estemos pensando en potenciación con estas moléculas que antes, en tiempos de, obviamente, de los antipsicóticos clásicos, digamos, no le vamos a dar aloperidol, salvo que fuera una depresión psicótica, y después con olanzapina, risperidona se planteó en algún momento también, pero sobre todo quetiapina y sobre todo aripiprazol y brexpiprazol, que serían tercera generación de antipsicóticos atípicos, es un planteamiento bastante llano, digamos, y bastante abordable desde los primeros estadios de cierta refractariedad. La cariprazina es otro medicamento que no ha llegado a nuestro medio también en ese sentido. Son todos medicamentos que se usan como antipsicóticos también. Por ejemplo, el brexpiprazol se aprobó, digamos, de inmediato para esquizofrenia y terapia coadyuvante en depresión, digamos. Y a propósito justamente del tema de la eficacia, yo lo di hace un momento, en que la misma APA, el año 2000 aproximadamente, en las recomendaciones iniciales que hacía de tratamiento antidepresivo, decía, use cualquier ISRS en primera línea. Y hoy lo que decimos, tanto APA como CANMAT, use el antidepresivo que a usted le parece adecuado. Si un paciente tiene una presentación depresiva grave, por ejemplo, con ansiedad, no necesariamente vamos a usar un ISRS, vamos a usar venlafaxina, por ejemplo, si es un tratamiento eficaz de alta potencia de entrada, que es un poco más complejo de titular, pero la verdad es que debiéramos usar el que nos parece más adecuado de acuerdo al gravedad, perfil sintomatológico, etc. La única diferencia acá entre CANMAT y APA es que la APA incluso plantea que en primera línea utilizar medicamentos como los tricíclicos, la doxepina, que no han llegado a Chile. Yo ahí destaco que sobre todo nortriptilina y decimipramina son los medicamentos más interesantes, probablemente este grupo, los que nunca han estado realmente muy bien en Chile. Decimipramina estuvo un tiempo, pero son los probablemente mejor tolerados, digamos, y que pueden tener un perfil muy útil, como yo diría que a nivel ya de refractariedad.
es diferente. La venlafaxina podríamos usarla en primera línea, el bupropión también, por supuesto, todos los ISRS, la desvenlafaxina, pero yo dejaría de todas maneras, de mi criterio personal, me diría un poco la recomendación de no usar los tricíclicos en primera línea, digamos, probablemente lo único. Mirtazapina también, hay pacientes para este perfil sintomatológico que podrían ser útiles utilizarlo. Por lo tanto, para terminar, en la elección del antidepresivo, esta es una recomendación antigua, pero diría muy, muy presente. Factores del paciente que nos pueden ayudar a elegir: la edad y el sexo, a propósito de acciones, los efectos colaterales de distintos medicamentos. Piensen en la sertralina, que dársela a un veinteañero puede ayudarle para la eyaculación precoz, pero dársela a un cuarentón ya podría disminuir la libido, por ejemplo. La severidad, no es lo mismo usar un ISRS en primera línea, un cuadro grave, que venlafaxina. El subtipo diagnóstico, la comorbilidad, a propósito de todo lo que estamos conversando antes, cómo interactúa con otras enfermedades, la respuesta pasada antidepresivo personal o de los cercanos en el genotipo, digamos, en el árbol genealógico, la sensibilidad a efectos colaterales, el uso de potenciales biomarcadores, que hoy en día, a diferencia de unos años atrás que pensamos en la caída de la latencia al REM, test de hexametasona, hoy día veríamos, por ejemplo, el perfil de interleuquinas. No hay en el laboratorio habitual estudios de interleuquinas, pero sí, por ejemplo, proteína C reactiva ultrasensible podría darnos alguna referencia por ahí. Factores terapéuticos: eficacia, tolerabilidad, seguridad del medicamento, la efectividad en el mundo real, que entre otras cosas tiene que ver con los costos de los medicamentos, el potencial de interacciones, que ya revisamos algún elemento al respecto, la simplicidad de uso, el síndrome de discontinuación. Piensen en la paroxetina, que es tan buen antidepresivo, pero hay que advertir a las personas que si se lo suspenden va a tener efectos colaterales probablemente precozmente en 24 horas, digamos. El costo. Y ojo, un punto muy importante entre nosotros, la verdadera formulación. Nosotros hemos avanzado en bioequivalente, pero probablemente la mayor parte de nosotros estaríamos de acuerdo que ojalá fuera bioequivalencia en vivo la que nos da más confianza. Recomendación final: use en primera línea el tratamiento más adecuado, dada la particularidad de su paciente, úselo en dosis adecuadas por todo el tiempo que sea necesario, realice todos los ajustes terapéuticos necesarios para mantener una adecuada relación de eficacia-tolerabilidad, no le huya por lo tanto a las dosis bajas, lo va cotejando con la tolerabilidad, estudie la comorbilidad médica, comuníquese con el otro, los otros, las otras médicos tratantes, de todas maneras, y ahí nosotros los psiquiatras hemos pasado a ser un poco médico de cabecera en eso. Yo diría que hay que modular el narcisismo y ser uno el que se comunica. Difícilmente el cardiólogo lo va a andar persiguiendo a uno, no suele suceder. Si sucede, estupendo. Yo tengo amigos de otras especialidades que sí me persiguen, pero porque son amigos, digamos, y hemos tratado decenas de pacientes juntos, pero no es lo habitual, así que a perseguir colegas, digamos. Ojo, en tiempos de WhatsApp, de correo electrónico, no es tan difícil como antes. Y verificar siempre, siempre las interacciones. Hay muchos métodos, ahora no es como antes que había que el libro especial y uno se mete a internet y puede checar eso. Yo termino aquí la exposición y quedo dispuesto, por favor, para comentarios, preguntas, lo que a ustedes les parezca. Muchas gracias, Eugenio. Estupendo resumen. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a entregarle a Alejandra la coordinación de esta parte. Bueno, agradecerte por tu tiempo y bueno, ahora vamos a ver cómo vienen las preguntas para enriquecer la discusión. Hola a todos, buenas noches. Gracias por la participación. El doctor Esteban Enrique hace la primera pregunta y pregunta: según lo señalado sobre comorbilidad médica, ¿cuál sería el estudio médico básico recomendado por usted para cualquier síndrome depresivo? ¿Este estudio ha cambiado según la evidencia en el último tiempo? Muchas gracias, muy buena pregunta. Yo cuando entré, bueno, años atrás recomendábamos hacer el UVO básico. Hoy día yo creo que el estudio básico implica perfil hepático, perfil bioquímico, electrolitos plasmáticos, perfil tiroideo, creatinina, glicemia. Eso estoy hablando de pacientes, los que veo yo, de 15 años para arriba, 18 años para arriba, no estoy hablando de gente cuarentona. Sino que a toda edad, muy básicamente, y también incluiría los niveles plasmáticos de vitamina D sobre todo y complejo B, B12 básicamente es la que suele pedirse, digamos. Yo diría que un estudio, el perfil lipídico también, por supuesto, el estudio básico, más un electrocardiograma basal, digamos. Electroencefalograma, deseable también,
probablemente no para todos los pacientes. Yo diría que hasta el electrocardiograma para todo paciente de punto psiquiátrico, cuadro ansioso, depresivo, obviamente cuadros más graves también. Sí, buenas noches. La segunda pregunta es de Carolina Vega. ¿Qué exámenes sanguíneos se deberían solicitar? ¿Solicitar niveles de vitamina D y vitamina B12 de rutina al ingreso? Sí, sí, tal como decía, yo creo que lo que hemos, aparte del Hugo clásico, yo extendía ¿por qué los electrolitos plasmáticos? Porque es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos psicofármacos que se asocian a la secreción inapropiada de ADH y suelen provocar hiponatremia. Piensen ustedes, carbamazepina, más del 5% de los pacientes, oxcarbazepina, hasta un 20% de los pacientes. Y hay características intrínsecas de algunas personas idiosincráticas que hacen frente a todos los antipsicóticos, está descrito, y frente a todos los antidepresivos, hacen hiponatremias, digamos, y por lo tanto yo incluiría electrolitos plasmáticos, perfil lipídico, como decía anteriormente, y niveles plasmáticos de vitamina D y B12, aparte creatinina, como dije anteriormente, y glicemia. Y estaría atento justamente al control, si hay antes, digamos, elementos clínicos, se puede repetir a la semana, digamos, al mes o algo por el estilo, pero si no, a los 3 meses al menos repetir toda la batería. Yo creo que el costo-beneficio es muy, muy positivo, digamos. Perfecto. Juan Felipe Ramírez Contreras pregunta: gracias por la inspiradora presentación, doctor Olea. Una pregunta: ¿cuál es el estado del arte en Chile de los tratamientos antidepresivos de acción rápida como ketamina o los protocolos de electroestimulación transcraneal, dejando de lado el factor pandemia? ¿Ve posible su incorporación al GES a mediano plazo? A ver, yo tengo opinión distinta. Yo lo conozco y he tenido pacientes con estimulación magnética transcraneal, y la verdad es que incluso lo he conversado con el mismo doctor Rafael Torres, que uno de los que tuvo y ha tenido más experiencia en la Católica, digamos, con la estimulación magnética, y la verdad es que a diferencia terapéutica como la ketamina o el electroshock, no, la terapia electroconvulsiva, perdón, no son terapéuticas que aparezcan como más efectivas que otras. La verdad es que ante cierto nivel que yo llamo desesperación terapéutica, uno podría probarlo efectivamente, pero no aparece como una terapéutica más eficaz que los antidepresivos, por ejemplo, y por lo tanto la estimulación magnética transcranial yo no la vería como importante como incorporarla al GES. Eventualmente para algún grupo de pacientes puede ser, pero yo creo que a propósito del estado de arte no reúne ese criterio. Que también, en cambio, ustedes saben que en Chile el uso de off-label, digamos, hay protocolos de investigación que se han hecho, el grupo El Sótero, por ejemplo, lo ha estado haciendo, y yo sé que hay gente que lo hace, digamos, con algún anestesiólogo, a veces sin participación de psiquiatras incluso, pero la experiencia internacional para el uso parenteral de la ketamina lo harían recomendable, digamos. Yo creo que efectivamente uno puede pensar que está incluso en la secuencia que hacíamos antiguamente, que era farmacoterapia antidepresiva, combinaciones, potenciaciones, no funciona, hacemos terapia intravenosa, digamos, que era básicamente con clomipramina parenteral, y luego la terapia electroconvulsiva. Yo diría que hoy en día efectivamente la ketamina podría estar antes de la terapia electroconvulsiva, da la gran eficacia que tiene para salir del hoyo. Lo que está en discusión en este momento es cómo se hace el tratamiento preventivo, por cuánto tiempo, cuántas sesiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que es un tratamiento que debería incorporarse, y sobre todo que yo sepa, la formulación inhalable ya está aprobada o va a ser aprobada dentro de este año en Chile. Hay una formulación inhalable, una al menos, no sé si puede que haya una segunda o una tercera eventualmente, para uso inhalable, que en ese caso es la esketamina. Y por otro lado está la posibilidad de que llegue en forma también de absorción oral. ¿Ah? Esa no está todavía lista, pero la de inhalable sí. Entonces, si me preguntan en el GES, digamos, para depresión, yo diría que todo lo que está asociado a ketamina podría ser incluido de todas maneras en niveles, obviamente no en primera línea, más que la estimulación magnética transcranial. También hay la posibilidad que se está estudiando, hay un pequeño protocolo que tal vez podemos sacar Instituto Psiquiátrico, no es seguro todavía que lo hagamos, de la estimulación eléctrica cerebral. La estimulación eléctrica cerebral, que básicamente se utiliza en pacientes con cuadros de tipo esquizofrénico o tipo psicóticos con síntomas negativos. También había unos elementos que podrían tener alguna posibilidad en refractariedad en depresión. Pero, insisto, eso es pura investigación en este momento. En cambio, lo de la ketamina y esketamina yo creo que está más cerca.
El óxido nitroso también se ha planteado, también se ha utilizado, off-label, y yo sé que algunos anestesiólogos lo hacen, es otro tema como para investigarlo. Perfecto. Carolina Vega pregunta, ¿cuál es su opinión en cuanto al diagnóstico TAP tipo 2 versus los episodios depresivos recurrentes en personalidad hipertímica? Qué pregunta muy compleja. Primero, yo creo, y yéndonos al callo directamente, yo creo que una personalidad hipertímica con episodios depresivos recurrentes es un bipolar 2, o debería asimilarse a un bipolar 2. ¿Por qué? Porque en el fondo yo siempre digo que, y sobre todo los que tenemos muchos años en esto, decimos, la hipertimia es maravillosa y es envidiable. Es decir, personas que funcionan con un ánimo exacerbado, energético, que duermen poco, que son muy activos, suelen ser creativos e inteligentes y que, ojo, no se deprimen nunca porque ese es su temperamento o se deprimen excepcionalmente en determinadas circunstancias, por ejemplo, algún duelo o algo por el estilo. En realidad uno no va a tratar un temperamento. Pero si el hipertímico hace depresión, tenemos que considerarlo una depresión de tipo bipolar, y yo lo asimilaría más bien a bipolar 2, si bien no reúne todo el criterio, pero diría, o por lo menos del espectro bipolar, de todas maneras. Eso es muy claro. Y por otro lado, los bipolares 2, entre comillas, yo soy de los que creo que existe absolutamente. Lo que pasa es que es una categoría en que si uno analiza a nivel de eje 2 es muy compleja la relación. ¿Por qué digo esto? Porque un paciente bipolar 1 es tan claro, y por eso aludía al estudio de Antouche, que ya antiguo, digamos que el bipolar 1 tiene una consistencia de constructo muy alta, porque es muy obvio, y aunque tenga la estructura de personalidad que tenga, el bipolar estabilizado puede ser un neurótico, un limítrofe alto, medio, bajo, algo por el estilo, pero no cabe duda de su trastorno de tipo biológico. En cambio, el bipolar 2 entra a la duda justamente porque la estabilización, cuando hace un buen tratamiento estabilizador y o antidepresivo asociado con estabilizador, puede, digamos, complicarnos por el tipo de estructura psicológica que aparece y perdernos un poco ese punto de vista. Entonces, yo diría que son pacientes en esa complejidad diagnóstica a veces muy importante. Y ante la duda, tenemos que tratar el trastorno del ánimo como base, digamos, no pensar que someter solamente a psicoterapia, que sería lo lógico, un paciente solamente limítrofe, deberíamos tratarlo solo con psicoterapia y usar la menos farmacoterapia posible, digamos. En cambio, un bipolar 2 deberíamos tratarlo con estabilizadores. Gracias, doctor. Esteban Enrique pregunta, en el contexto actual de la pandemia, ¿considera importante la instalación de equipos biopsicosociales en unidades de pacientes críticos y urgencias para atención de pacientes, familiares y funcionarios? ¿Y qué principios consideraría importantes de tener presentes para estos equipos? Yo creo que lamentablemente, sí, son necesarios, son esenciales y ya están. El problema es que están conformados a duras penas, digamos, dependiendo de la realidad de cada UCI y cada servicio de urgencia. Por ejemplo, y yo me adhiero ahí a la experiencia señera de largos años de la urgencia del Hospital Barros Luco Trudó, que hace muchos años probó lo útil que es tener médicos psiquiatras en una urgencia médica general, digamos, y cuando uno pone un médico psiquiatra en una urgencia general, en el fondo tiene que ir respaldado por un equipo biopsicosocial, digamos, en el sentido que yo también participé en una investigación en el Hospital San José años atrás, donde pusimos psicólogos en el servicio de urgencia, y era extremadamente útil. En una situación como la de ahora, aún más, porque lo psicosocial es muy complejo. Ahora, el problema tiene que ver con lo que hace el protocolo COVID. Por ejemplo, imagínense que ustedes, que yo he hecho mucho tiempo interconsultas en UCI, y resulta que ahora no podemos acercarnos al paciente como se hacía antes. De hecho, nadie en la UCI está libre como era antes. Entonces, ¿qué es lo que debería que hacer? Cada UCI debería tener un equipo psicosocial que estuviera apoyando la acción con los pacientes, pero sobre todo con los familiares, porque se puede intervenir poco con los pacientes, ayudando en esto que están haciendo el equipo UCI, que es la comunicación con los familiares, por ejemplo, y ayudando al sostén psicosocial y psicológico del equipo que trabaja en la UCI. La verdad es que yo creo que post pandemia eso se va a instalar y va a ser más indispensable que antes, digamos. Pero en este momento la verdad es que lo veo muy difícil porque la escasez del recurso. No tendríamos recursos para estarlo haciendo como debiera ser. ¿Qué significaría debiera ser? Debiera haber un psiquiatra asociado, al menos un psicólogo, y tener terapeutas ocupacionales, por ejemplo, y o asistentes sociales apoyando. Entonces, deseable, realizable, se está haciendo parcialmente, pero muy complejo y difícil. Perdón, y otro punto que sí, y en el área norte lo hemos estado haciendo nosotros, el Instituto Psiquiátrico, es
desarrollar desde el Instituto Psiquiátrico un equipo psicosocial que ayude a la salud mental, que atienda y promueva la salud mental de todos los equipos que trabajan en COVID. Eso lo estamos haciendo con recursos propios, ojo, aludiendo o necesitando a veces fuera de horario nuestro personal psicológico, por ejemplo, ha sido así de complejo porque con la dotación habitual no nos da. Perfecto. Doctor, Claudio Villa pregunta, en un caso clínico, dice, con RAM, reacciones adversas medicamentosas de la venlafaxina, dosis inicial duda, dice 16 años, alto riesgo suicida, se inicia sertralina hasta 100 miligramos y litio hasta 900 miligramos, y por uso off-label de magnesio y menos ideas suicidas, pero muy disfórico, por lo que se traslapa para cambiar a venlafaxina. Y con dosis iniciales de 37,5 queda más decaído, que no se puede ni levantar, y sus padres suspenden la venlafaxina y sigue con el ISRS. ¿Ha visto reacciones así con la venlafaxina? Después dice reacciones así con venlafaxina. ¿Se descartó ingesta de algún otro fármaco sustituto? Muy, muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a aludir a un amigo y maestro, el profesor Hernán Silva, que yo diría que es una persona que entre nosotros la que lo resumió más sencillamente. Los traslapes, es decir, los cambios de tratamiento en la medicina en general en teoría debieran hacerse en suspensión del medicamento 1, lenta y progresiva, puede ser unos cuantos días, un par de semanas, un periodo de washout, de limpieza total, que dependiendo de la molécula puede ser hasta 4 semanas, si la primera era fluoxetina, por ejemplo, e inicio del segundo tratamiento. Eso no se hace ni en psiquiatría ni en ninguna otra medicina porque es muy riesgoso, de recaída enorme, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la técnica más habitual? El traslape. Y el traslape, el problema que tiene es que es muy difícil de saber si lo que está ocurriendo es por baja del medicamento 1 o por inicio del medicamento 2. Ante la duda, efectivamente, yo no sabría decir si puede ser que un tratamiento a dosis tan baja de venlafaxina pueda producir un tipo de reacción como esa. Fue la combinación con la sertralina, puede ser la baja de sertralina, puede ser la interacción con el litio justamente en la venlafaxina, no sabemos. Ante la duda, ya los pacientes, los papás lo eliminaron, efectivamente hay que quedarse con lo que estuvo y optimizar el tratamiento con sertralina a dosis lo más elevada posible, porque si nosotros queremos hacer competir la venlafaxina con la venlafaxina, la sertralina tendríamos que usarlo sobre 100 miligramos de todas maneras. Piensen ustedes que un tratamiento eficaz, cuando uno habla de la eficaz de un dual como la venlafaxina, no está hablando 75-150 mg, sino que está hablando sobre 150 mg, probablemente 225, es una dosis muy, muy adecuada para decir, este medicamento dual lo estoy utilizando como dual, sobre todo bajo 150 miligramos la venlafaxina es un ISRS. Entonces, efectivamente, es muy, muy complejo lo que pasó y yo entiendo lo de la suspensión, pero eventualmente podríamos haber visto qué pasaba si aumentábamos lentamente la dosis de venlafaxina, a lo mejor cambiaba completamente la sensación, digamos. Insisto, es un terreno muy complejo. De hecho, a veces, como dice Hernán Silva también, la combinación surge de que estoy suspendiendo el medicamento, bajando el medicamento 1, introduciendo el medicamento 2, y la gente se sintió maravilloso y se quedó con 2 medicamentos. En este caso se hubiera quedado con sertralina, venlafaxina y además con el litio, digamos. Ojo, un alcance para ese tratamiento podría ser eventualmente, en vez del litio, o sustituirlo, o bajarlo, algo estilo, e introducir un potenciador antipsicótico más actual, como sería aripiprazol o brexpiprazol. Sugerencia. Perfecto, gracias, doctor. Marcelo Molina pregunta, ¿cuál es el mejor esquema de titulación de la venlafaxina? A ver, qué muy buena pregunta, porque, perdón que vaya un poco atrás, yo conocí la venlafaxina cuando llegó a Chile en los 90 y llegó antes que el original, el Effexor de Wyeth en ese momento, llegó por otra molécula, no recuerdo cuál era, pero a mí un visitador en ese tiempo, con toda buena intención, me dijo, doctor, esto es más potente es un dual moderno, es más potente que los ISRS y además se puede usar de inmediato en 150 miligramos. Como yo soy cauto, nunca lo hice, pero los colegas que le dieron 150 de una vez de venlafaxina entendieron que era efectivamente como darle 50 o 75 miligramos de un tricíclico a un paciente, que es muy desagradable, eventualmente tóxico, peligroso, pero todo desagradable. Desde ahí que yo soy sumamente cauto. Yo si le voy a dar sertralina a un paciente, comienzo con 25 mg, no con 50. Si le voy a dar paroxetina con 10 mg también. ¿Por qué? Me voy a demorar tal vez 4 días, 2 o 3 días más con subir la dosis, pero voy a detectar esos pacientes ultra sensibles que si comienzo con la dosis básica,
75, 150 de venlafaxina eventualmente podrían tener efectos desagradables, sobre todo tipo serotoninérgico. Entonces, desde ahí que el de 37,5 me parece una muy buena escala, 37,5, 75, 75 más 37,5, esa dosis que es compleja, más 75 llegar a 150, y desescalar igual también es útil, sobre todo pensando en que en tolerabilidad, obviamente me voy a demorar un poco más. Ahora, la formulación del Xarelis BO, ¿ya?, que es una liberación osmótica, a mí me ha permitido hacer esa escala 75. Yo a algunos pacientes, con el único venlafaxina que yo lo he hecho, ni siquiera con el efecto, solo lo he hecho con el Xarelis y con muy buen resultado, a los únicos pacientes que le he dado 75 una vez con muy buena tolerabilidad. Ante la duda, o si con cualquier ISRS tuvieron problemas de tolerabilidad, igual partir con 36,5 y después 75. Y mi recomendación, por supuesto, para usarlo bien la venlafaxina es sobre 150 miligramos. Efectivamente, ahí voy a tener un dual en todas sus anchas, sobre todo 225 es una muy buena dosis. Yo personalmente lo usaba hasta 450 miligramos. En Chile yo el único que conozco, el doctor Eduardo Durán, que lo usaba hasta 600 y con muy buena tolerabilidad y poco riesgo, pero yo hasta 450. Iber Escobedo pregunta, ¿qué se recomienda para la elección de un antidepresivo en pacientes con dolor crónico que usan tramadol para evitar el síndrome serotoninérgico? A ver, efectivamente cualquier paciente que esté con tramadol, tenemos que tener cuidado con el síndrome serotoninérgico, con cualquier serotoninérgico, con cualquier dual. Piensen ustedes que cualquier dual también puede tener efectos serotoninérgicos, venlafaxina, desvenlafaxina, por supuesto, duloxetina, etc. Por lo tanto, cuidado en ese tipo de asociación. También podría ser, si esa persona tiene jaqueca y usa un triptano, también podría pasar lo mismo, digamos. Entonces, en el fondo tiene que ser muy cuidadoso. En general no significa que no se pueda utilizar. De hecho, se puede combinar, pero teniendo en cuenta ese cuidado y haciendo una titulación baja, usando el serotoninérgico. Claramente, y yo he trabajado harto en dolor también desde hace rato, y el salto que hay desde los duales antiguos, es decir, le hace tricíclico a los modernos duales, es que la norma general es que no es buena idea utilizar ISRS en pacientes con dolor crónico, porque estaría solo tratando el elemento depresivo y no el elemento doloroso. Entonces, el ideal es que usen una molécula que sea doblemente efectiva, que tenga incidencia importante en el ánimo, que sea un efecto antidepresivo, pero que además puede tener un efecto antidolor. Entonces, por un lado, los tricíclicos se usan y se han utilizado mucho en dolor porque tiene un efecto antiálgico, básicamente porque recordemos que los antidepresivos tienen efecto positivo a nivel central, digamos, pero además, sobre todo los duales, tienen acción serotoninérgica y noradrenérgica a nivel de control suprasegmentario de aferencias dolorosas. Los serotoninérgicos puros muy poco y los duales sí la tienen a propósito de la acción noradrenérgica. Entonces, siempre debiéramos elegir para dolor un dual. ¿Por qué no tricíclico? Porque en general con el tricíclico debiéramos usar dosis bajas, bajo 75 miligramos de clomipramina o amitriptilina equivalente. Y con eso no hacemos buen efecto antidepresivo. Podemos hacer buen efecto antidolor, ansiolítico, pero no es bueno. Si queremos tratar dualmente depresión, justamente, y hacer una acción positiva contra el dolor, ¿qué tenemos que usar? Venlafaxina, duloxetina, eventualmente desvenlafaxina. La que más se utiliza probablemente en nuestro medio, sobre todo, es duloxetina. Y ojo, para que funcione bien como antidepresivo tenemos que usar sobre 60 miligramos, si vamos a 30 miligramos, a lo mejor tenemos acción sobre el dolor, pero no una buena acción antidepresiva. Entonces, si uso duloxetina 30, 90 o 120 miligramos, si uso venlafaxina 150 a 300 miligramos, si uso desvenlafaxina 50, 100, 150 miligramos, etc. El milnacipram teóricamente podría ser muy útil, hay experiencias internacionales, pero la experiencia nacional con milnacipram no ha sido buena en dolor y tampoco como antidepresivo. El levomilnacipram eventualmente podría ser así, pero no ha llegado a Chile. Alejandra está muteada. De veras, ahí sí. Ahí sí. Gracias, doctor. Juan Felipe Ramírez Contreras dice, muchísimas gracias por su completa respuesta. Gracias. Y paso a la segunda pregunta. Aida Pardow, psicólogo Aida Pardow, el aumento de peso secundario a uso de algunos antidepresivos es conocido. ¿Se considera el cambio de esquema farmacológico cuando esto ocurre, dada la incidencia negativa que este efecto tiene en la adherencia en el tratamiento?
Uf, qué buena pregunta, muy, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque efectivamente uno debería considerar el tema al inicio del tratamiento. Porque ¿qué pasa el dilema? Imagínense, le doy mirtazapina a alguien que tiene una respuesta espectacular, espectacular, y resulta que subió 10, 12 kilos de peso, como me ha pasado a algunos pacientes efectivamente. Terrible. El manual estadounidense típico dice, cuando se presenta efecto colateral, aumenta de peso, difusión sexual, cambia el tratamiento. Pero eso es absurdo. Por ejemplo, decir ya, hubo aumento de peso, cambie mirtazapina a bupropion. Eso es absurdo. ¿Cómo alguien con la diferencia antidepresivo que funcionó bien como antidepresivo la mirtazapina puede llegar a cambiar bupropion? Claro, puedo decir, se acabó el aumento de peso, voy a bajar de peso, pero el ánimo se fue a las pailas, al desastre. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Primero, pensarlo al principio. Uno puede perfilar los pacientes. Paciente con cáncer de mama o paciente que bajó de peso, que no puede dormir, que le vendía bien recuperar un poco de kilos, puede usar mirtazapina, pero si está obeso no, va a usar levofloxacina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a priori podemos utilizar, si se produce el efecto colateral temido, en este caso el aumento de peso, tendremos que usar estrategias como disminuir dosis o asociar. Podemos asociar, por ejemplo, se ha visto que la asociación de, no sé, pues usamos paroxetina, que es un estupendo antidepresivo y muy antiansioso, pero que suele producir aumento de peso, podríamos en una potenciación con aripiprazol o brexpiprazol, podría ser muy útil para el peso. Sobre todo brexpiprazol diría yo que aumenta mucho menos aumento de peso que aripiprazol. Entonces se puede usar trucos como ese. Pero insisto, pensarlo al principio y tener ese cuidado. Y no solo pensarlo al principio. Piensen ustedes que, claro, algunos lo conocen, mirtazapina aumenta mucho de peso, eventualmente un poco más paroxetina, escitalopram también pueden aumentar 4 kilos de peso después de varios meses de uso. Es decir, hay que pensarlo antes y, entre otras cosas, planificar el tratamiento, utilizar uno u otro de acuerdo al perfil. Uno puede decir, puedo usar medicamentos antidepresivos que más bien ayuden a bajar un poco de peso, otros que sean más bien neutros y otros que ayuden a tomar más peso si uno requiere. Entonces lo pienso al principio y también desde el principio, independiente de la condición física de la persona, le prescribo actividad física a la que sea. Si apenas se puede medir de depresión, bueno, que camine. Si puede saltar, que salte. Si puede andar en bicicleta, que ande en bicicleta. Si puede usar estática, use bicicleta estática, digamos. Y que se alimente adecuadamente. Que claramente tiene que tener una dieta de estilo mediterráneo, que es naturalmente baja en carbohidratos, digamos, y es muy positiva para el ánimo, digamos. Y es recomendable para bipolares, monopolares, etc. Gracias, doctor Olea. Nos queda la última pregunta de Claudia Mallea Vivanco. Ella dice, he escuchado el uso de esquetamina nasal para la ideación suicida en urgencias. ¿Hay Sí. experiencias de uso con este tipo de fármaco en consulta ambulatoria? ¿Hay opciones en el futuro de disponer de este fármaco en nuestra consulta? Sí, a todo. Primero, la esquetamina, la aprobación la esquetamina fue aprobada, si mal no recuerdo, en febrero del 2020 en Estados Unidos. Fue noticia de noticiero en Estados Unidos, digamos. ¿Por qué? Porque un medicamento activo en depresión refractaria, de partida de uso nasal, mucho menos complejo que usar pabellón como la ketamina parenteral, y por otro lado, porque se aprobó para ideación suicida inminente y se utilizaba. ¿Cuál es el gran problema? Es carísimo. Dada la reacción inmediata, en general, yo creo que la aprobación en Chile no va a ser en domicilio ni en la consulta, va a ser en un set médico, puede ser una clínica, un policlínico, una internación de día, probablemente unas cuantas horas se va a recomendar de observación porque está escrito en la literatura, fenómenos de tipo psicótico, así como delirium, digamos, otro tipo de reacciones extrañas de ese tipo, sobre todo, y por lo tanto debiera tener un cuidado de unas cuantas horas él o la paciente después de la inhalación de la esquetamina. Y efectivamente lo más probable, creo yo, que entre nosotros se apruebe tanto para depresión refractaria como para ideación suicida inminente. Y yo creo decir, no tengo duda que el 2022 va a estar entre nosotros. Desde ya, que yo sepa, se va a traer muy cara y por lo tanto vamos a tener que democratizar el uso porque yo no querría tener que usarlo en mi consulta y no usarlo en el hospital, digamos. Creo que sería espantoso una herramienta terapéutica como esa, segmentarla así socioeconómicamente. Gracias, doctor Olea. Última pregunta, que Rosarte leía recién. Emerson Guardia Farías, psicólogo de Iquique. De acuerdo a su experiencia, ¿en qué contexto incorporar actividad física en pacientes depresivos? Bueno, como yo decía,
A propósito, de recordar siempre, y está nombrado en todas las guías, cuando estamos pensando en iniciar psicoterapia en pacientes con depresión, va más allá del simple apoyo, sino que al primer signo de refractariedad podemos iniciar una psicoterapia mucho más dirigida, una psicoterapia interpersonal de Clerman, una cognitivo-conductual, etcétera. Eso es muy importante, pero algo más básico todavía, y que antes incluso el apoyo psicológico, tiene que ver con lo que decíamos. Dos puntos muy importantes, que además muchas veces uno incluso con pacientes graves me ha resultado, graves sobre todo psíquicamente. Yo siempre digo a la gente, si uno está con un cuadro depresivo moderado o grave, lo que uno no puede hacer es darse ánimo, pero sí puede caminar. Eventualmente, si está mejor, puede trotar. Eventualmente puede hacer bicicleta estática. ¿Ya? Entonces, traslado, por un lado, esta necesidad, digamos, esta dificultad de manejarse psíquicamente a labores concretas como esta, y entre otras, es que tengan una buena alimentación. Y la gracia de eso es que si promuevo una alimentación de tipo mediterránea, como decía anteriormente, le puedo decir a la gente, puedes comer rico y sano. Esa es la gracia. Y la actividad física la prescribo desde ya, la primera sesión. Incluso antes de evaluar al paciente, le digo, mire, a lo mejor no le confirmo estado depresivo o no, la segunda o tercera cita, o ante los exámenes, pero desde ya ese nivel de inactividad que usted tiene, increméntelo. Ahora con el tema de la pandemia se ha hecho aún horrorosamente difícil, pero créanme que se puede. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me entretuvo mucho esta otra parte y uno queda con gusto a poco, así que encantado, nos juntamos para otra vez. Eugenio, muchas gracias. Yo quería hacer un pequeño comentario a una de las preguntas Por porque favor. tiene que ver con lo del apoyo, los equipos psicosociales en los espacios de intensivo y en los espacios de urgencia. Claramente con la pandemia se ha producido un fenómeno, con muchas cosas que han ocurrido con la pandemia, que por la vía de la fuerza y la imposición de las condiciones en que nos hemos visto enfrentados, se han ido implementando cosas, lo que ocurrió con la telemedicina, lo que ocurrió con la licencia médica electrónica, lo que ocurrió con las recetas electrónicas, que no hubiera ocurrido en 10 años de discusión, ocurrió en 6 meses. Y lo mismo ha pasado en los ámbitos hospitalarios y se han incorporado terapeutas ocupacionales, reconversión de recursos de los equipos ambulatorios, transitoriamente obviamente, y en algunos lados también se han contratado. Yo he tenido la experiencia de verlo y han tenido una labor fundamental en el trabajo en los intensivos para los pacientes que han estado intubados en el periodo posterior para enfrentar el delirium y acortar los tiempos de hospitalización y mejorar el retorno a las casas. Y creo que los equipos de enlace han sido fuertemente fortalecidos hoy día en este escenario de pandemia y se han abierto también a lo que es la atención en los servicios de urgencia. Y lo que yo estoy informado, obviamente desde no desde lo oficial, sino que por mi trabajo en el hospital, por contactos con el ministerio, es que te están enviando aproximadamente a 20 hospitales que tienen urgencias psiquiátricas, perdón, que tienen urgencias generales, 20 hospitales a nivel nacional, equipos, recursos humanos, se están mandando cargos para equipos psicosociales y horas de psiquiatra, pero para reforzar los equipos de enlace, para reforzar el apoyo a las urgencias en la atención de las necesidades del área de la psiquiatría y la salud mental. Es a lo mejor una gota en el océano, pero hay la pandemia nos ha permitido visibilizar la necesidad de las intervenciones de psiquiatría y salud mental en estos espacios intensivos bueno, lo de la urgencia ha quedado más que en evidencia desde hace mucho tiempo, pero ahora producto de esta ola pandemia y salud mental se ha hecho mucho más evidente. Entonces, eso entiendo que ya es un hecho, lo de los recursos que se van a enviar a 20 hospitales, no sé si son 20 o 25 hospitales, y va justamente en la línea de incorporar y fortalecer esta área. Ahí es un proceso que se abre, quizás se va a demorar varios años en llegar a tener un estándar mayor, pero creo que la pandemia, una de las cosas que nos ha dejado es esa evidencia. Así que quería complementar eso en relación a lo que tú comentaste y la pregunta que hizo Esteban Enrique.
Sí, oye, pero Guillermo, yo te agradezco el comentario, creo que es tremendamente importante porque un subproducto positivo de esto es el impulso que la realidad nos muestra que hay que darle. Yo digo, para mí fue muy impresionante este estudio que yo participé hace unos 15 años, que fue un estudio de Claudio Martínez, psicólogo, doctorado en psicología, que hizo en el Hospital San José. Aparte de la publicación que generó, que fue muy útil, pero muy importante el impacto positivo que uno puede ver de una acción psicológica y psicosocial en un servicio de urgencia, por ejemplo, en ese caso, digamos. Entonces, uno de repente decía, qué lástima que esto, que es una prueba muy positiva, lo útil que es, no se traduzca en acciones concretas que se expandan, digamos. Pero ahora efectivamente lo de la pandemia nos está poniendo en el tapete esta necesidad. Y lo otro que va a ser necesario, es algo que yo he hablado de eso hace mucho tiempo, hace unos 20 años, de cómo es tan necesario en muchos equipos que trabajan en medicina hospitalaria, por ejemplo, la necesidad de tener apoyo psicológico. ¿Ah? No estoy hablando de una psicoterapia de grupo, tipo grupo Valiant, que son maravillosos y muy intensos, sino que apoyos más básicos, digamos, que se puedan tener, pero que están patentes. Los grupos de trabajo, sobre todo en urgencia, diría yo, y por otro lado en UCI, están con un nivel de desgaste gigante, digamos. Así que todo el apoyo es útil. Exacto. Bueno, muchas gracias, Bueno, Eugenio. no, gracias a ustedes. por Gracias por la asistir, paciencia. por el interés, por la masiva concurrencia. Así que no sé si alguien más, yo soy la última palabra, ¿no? O Alejandra, Hugo, ¿tienen algún cierre? Yo, por mi parte, me despido y buenas No, noches a estamos todos. ok. Estamos ok. No, Gracias, estamos. doctora Lea. Espérate. Gracias, Y Buenas Eugenio. noches. próximamente Y seguiremos gracias haciendo a Hugo. encuentros de este tipo. Un agrado, que estén bien. Gracias a Gracias, ustedes. chao. Buenas noches a Buenas todos. noches.